yo decía, Señor, ¿de qué puedo platicar con tu pueblo? ¿De qué puedo platicar con tu pueblo? Y así estuve. Y empezaba a leer una cosa y no. Y empezaba a leer otra y no. Y le contaba a mi hermano Esaú que ahí te quedas aquí, ahí me le traen una gaseosa. Y no sé, quiero que se me desmaye, no ha desayunado. Y aunque hay reserva, ¿va? Y entonces escuché hace unos días que Pastor Frank estaba escuchando la bondad de Dios. Te amo, Dios. Pero la estaba escuchando en inglés. Y dije, ay, qué bonita se escucha. Yo la busqué por cómo se escuchaba la voz de la hermana que lo estaba cantando. Y cuando la busqué y empecé a escucharla, hay cosas que se pierden en la traducción del inglés al español. Y son 2, 3 palabras que hacen la diferencia en toda la canción. No es que usted está cantando algo malo en español, no. Pero sí me llevó a pensar un poco más sobre esa canción que hemos cantado tanto y tanto y tanto, que hasta yo le dije al hermano Saúl, ya no la cantemos, por favor, ya no la cantemos. Se lo dije a los directores, canten otra cosa, si tantas canciones bellas que hay, ya no canten eso. No porque estoy peleando con la canción, sino que ya la cantamos bastante en mi mente. Y entonces yo dije, Señor, ¿y cómo es tu bondad? ¿Cómo es eso, pues? Yo no sé si ustedes saben qué es la bondad de Dios o solo se ha quedado con lo que ha escuchado. Pero hay algo que sí es cierto, y es que a través de las traducciones de la Biblia se han perdido ciertas cosas. Para que el lenguaje que nosotros ahora hablamos pues sea más entendible la palabra. Pero hay ciertos originales que cuando usted se va a ellos, usted logra entender con mayor profundidad cómo son ciertas situaciones, ciertas cosas o ciertas palabras. Y para empezar lo quiero llevar a Lucas 5. Lucas 5, abra su Biblia, encienda su Biblia. Hablábamos con mi hermano Esaú en alguna oportunidad. No me pusieron la letra que era, me gustaba la letra de mi presentación. Eso fue una legata entre comillas, ¿verdad? Hablaba yo una vez con el hermano Saúl y le decía, no voy a poner los versículos para que la gente busque el versículo, porque si no después uno puede hablar algo que no está en la palabra y usted no tiene forma de comprobarlo. Si yo se lo pongo acá, pero si usted lo busca en su celular, a mí no me molesta que esté en su celular, no lo busca en su Biblia física, no se asegura que lo que aquí se le está dando es palabra que viene de parte de Dios. Y en Lucas 5, 5 al 9 vamos a leer Reina Valera 60 para los que les gusta apuntar y saber qué versión estamos leyendo. Lucas 5, 5, Reina Valera. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y se llenaban ambas barcas de tal manera que se hundían. 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó como de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Había sido una mala noche, una noche cansada, una noche seguramente muy oscura. Yo no sé si usted se ha parado frente al mar o frente a algún río o frente a alguna laguna de noche. No se ve nada. No se ve nada. Seguramente había tal vez frío, no sé, yo no sé en qué época del año fue, pero tal vez estaba frío o tal vez había calor en exceso, un calor húmedo. Ahora como ya estoy aquí, vamos a quejar del calor. Tal vez había calor, tal vez la situación estaba un poquito ya complicada. Una noche entera trabajando, seguramente tirar esas redes, vaya, ahí pusimos un barquito que tiene tal vez algún tipo de maquinaria para tirar la red, pero en aquel entonces era a puro brazo. Ese movimiento me recordó a Luis Miguel. ¿Cómo dice?
vaya usted a disculparme, pero no quiero que se ponga a llorar, quiero que disfrute esa palabra. Y entonces la tiraban con el brazo y seguramente ese movimiento durante toda la noche fue un movimiento constante y había cansancio. Y de plano se cansaba y si él era zurdo, si él era, diestro, y empezaba con la zurda, tal vez no la tiraba con la misma fuerza. Y llegó el momento donde dijo, ay no, yo ya no, ya qué cansado, ya no puedo. Estamos suponiendo que en el caso de Pedro tenía responsabilidades económicas. Había sacado sus vasijas a módicas cuotas. Había que comprar velitas. Había que pagarle a la señora de la limpieza para que fuera a traer los cántaros de agua a algún pozo. Había sido una noche mala y él vivía de la pesca. O sea que no tenía ¿qué? Provisión. No sé cómo será en la industria pesquera, pero yo asumo que no hay un salario fijo, diario o mensual, sino viven de lo que van vendiendo conforme la pesca diaria para que entre más fresco sea el marisco o el pescado, sea pues de mejor calidad y puedan cobrar una cuota razonable. ¿Vamos hasta ahí? Pero me llama la atención que después de todo esto, el Señor le dice, después de la noche cansada, oscura, fría, ya no aguanta un brazo, ya no aguanta el otro, tiene sueño. El Señor le dice, vamos, venite, préstame tu barca y vamos una vez más. Y él le dice, bueno Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Y lo vuelve a hacer y cuando lo hace, ahí lo leímos, es una cosa impresionante. Y entonces ya tenían todos los peces que durante toda la noche no logró. Y entonces Pedro cae como de rodillas con mucho temor. Pero no sé si usted lo había leído antes, pero yo me pregunto, ¿por qué temor? ¿Por qué le dio miedo algo que tenía que asombrarlo o que maravillarlo? No sé si usted se lo pregunta. ¿Cuál es la respuesta normal o la habitual de quien recibe un milagro? ¿Cuál es la respuesta de un milagro que usted haya recibido? Ah, me alegro, celebro, me gozo, lo hablo, lo comparto, hasta que se aburren de escuchar lo que Dios hizo. Cuando yo tengo una buena noticia, la repito y hasta que, y hablando de eso, y ni estamos hablando de eso, pero yo lo quiero contar. ¿Por qué? Porque la reacción normal y natural de quien recibe un milagro es celebrarlo, gozarse, alegrarse, contarlo. Pero yo creo que a usted nunca le ha dado temor cuando le dolía algo y el Señor le quitó el dolor. Y ay, qué miedo, Señor, ya no me duele. No le da miedo a uno eso, le da a uno alegría. Eso es lo normal de quien recibe un milagro. Pero hoy vamos a ver por qué, o vamos a intentar dilucidar el por qué en el caso de Pedro reaccionó de esa manera. Y ahí entra un poquito lo que le contaba de la traducción del inglés a español. En la antigüedad, los hebreos, la gente antigua, los que estudiaban la palabra, aquellos que decían lo que era bueno hacer pero no lo hacían, entendían cuál era este concepto de la bondad de Dios. Entendían a qué se refería esa frase, la bondad de Dios. Esa característica, los hebreos, los antiguos, los originales, únicamente se la atribuyen a Dios. No hay nadie ni nada que pueda hacer bondad como Dios hace y como Dios es. La palabra bondad viene del griego agaxos o del hebreo tub y que se traduce en Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Pero los estudiosos de la palabra tenían una precisión aún más, o tenían una profundidad aún mayor de lo que significa Dios es bueno o la bondad de Dios. Alguien aquí podría decir, no sé si usted ha evangelizado alguna vez, se ha topado con alguna conversación en donde y ni siquiera vamos a hablar de gente de fuera, de los mismos hermanos de aquí adentro. Si Dios es bueno, ¿por qué me asaltaron? Si Dios es bueno,
por qué mi matrimonio se terminó. Si Dios es bueno, ¿por qué no logro salir de la depresión que estoy sintiendo? ¿Por qué, si Dios es bueno, dejé mi carro, dejé mi moto ahí estacionada mientras iba a servir y me la robaron, me la rayaron? No sé si recuerda, hace algún tiempo sucedió un incidente también acá. Y aquí estábamos adorando y exaltando al Señor mientras allá afuera algún mañoso hizo lo que no debía. Y alguien podría preguntarse de aquí, yo me lo he preguntado, si Dios es bueno, ¿por qué le pasan cosas malas a sus hijos? Miren la cara del de la par y dígale, se te nota que lo has preguntado también, dígale. ¿Por qué si Dios es bueno, permite que los hijos del Señor, sus siervos, hayan muerto de COVID, mueran de dengue, mueran de cáncer? ¿Por qué si Dios es bueno, le pasan cosas malas a sus hijos? Pero los hebreos entendían algo. En el original, Pedro entendió algo. Y es que el mundo es imperfecto. El mundo está infectado de pecado, está infectado de maldad, corrompido. El hombre ha decidido sacar a Dios de su vida. El hombre ha decidido no seguir las enseñanzas de Él. Pero eso no quita que Dios es bueno. Pastora, usted me está diciendo algo que yo ya sé. Si usted ya lo sabía como yo, hoy se va a enterar de algo más. Y si usted ya lo sabía como yo se lo voy a contar hoy, me alegro que vaya adelantado, porque lo ha disfrutado más que muchos de nosotros. Ellos decían que la bondad de Dios no es simplemente que Dios sea bueno, sino que se traduce en que Dios hace cosas buenas en medio de situaciones dolorosas, porque la bondad de Dios es esa virtud, es esa capacidad que solo Él tiene de sacar provecho en la adversidad, de sacar provecho de lo malo para convertirlo en bueno. Yo nunca le decía a Saúl, jamás lo había entendido así. La bondad de Dios, Dios es bueno. Hace muchos años, cuando nosotros salimos de Ministerios El Calvario, donde iniciamos el ministerio, no se dio de la manera correcta. Se dio en el tiempo de Dios, se dio en la forma que Dios nos pidió que se diera. Pero cuando fuimos en ese momento con nuestra cobertura ministerial, digo fuimos, aunque fueron mis papás, se dio una situación difícil y se dijeron cosas que no se debieron haber dicho. Y hasta ayer que estaba terminando de estudiar eso, yo le decía, Señor, o sea que este ministerio, Ministerios Mavi, es el resultado de la bondad de Dios y ha sido sostenido por la bondad de Dios, porque fue una situación dolorosa. Y mire, más adelante le voy a dar de una situación que es injusta. Esa es la bondad de Dios, que Dios sigue siendo bueno en momentos difíciles, en momentos dolorosos, en momentos de crisis, en momentos injustos. Señor, si yo te sirvo, ¿por qué pasó esto? Mire que la clave es esa, ya lo vamos a platicar. La bondad de Dios entonces no es simplemente que Dios es bueno. La bondad de Dios es que Dios es bueno en medio del dolor, y que de ese dolor Él nos promete que va a sacar algo bueno. La bondad de Dios ante las circunstancias o situaciones injustas que le pasan a sus hijos, aquellas situaciones que no merecemos, pero la bondad de Él me dice, yo estoy contigo en ese momento, y aunque hoy no lo veas, vamos a salir y vas a alegrarte de que pasó eso, porque tu estado postrero será mejor. Pero no solo se refiere a que Dios es bueno, vuelvo a repetir, se refiere de verdad a esas injusticias en donde uno dice, Señor, estoy sirviendo, ¿y por qué pasa esto? Señor, si yo estoy sirviendo, Señor, ¿por qué mis hijos no quieren? ¿Por qué mi esposo no quiere? Señor, si yo estoy sirviendo, ¿por qué me enfermé? Señor, si yo estoy sirviendo, no sé si usted alguna vez lo ha dicho,
yo le conté en el tema de ser probados. Yo le dije, Señor, pero si yo ni siquiera voy a contar que soy hija de mi papá y de mi mamá, porque ellos es otro rollo. Pero voy a contar en que me dedicaron a tu casa y que yo dedicaba a servirme y que he apoyado y he hecho y he dicho, Señor, y he orado. ¿Y por qué? Está bueno si yo fuera perdida, si yo fuera, no digo que toda la vida me porté bien, no me malinterprete, también hay momentos donde me porté mal, pero cuando me portaba mal no preguntaba eso, ya sabía por qué, porque hay consecuencias, ¿ah? Pero si yo me estoy portando bien y todo parece ir mal, lo lógico es, Señor, ¿por qué? Yo no sé, no quiero que usted diga, ay, la pastora estaba peleando con Dios. No, porque no estaba peleando con Dios. Yo le estaba preguntando, Señor, ¿por qué? No entiendo, Señor, ayúdame. Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo esto, Señor, si yo lo otro. En mi caso personal es, Señor, ¿por qué no ha venido un hijo? Ya estoy grande, ya pasaron los años. Señor, ¿por qué? Usted pondrá la situación que usted esté viviendo. Pero Dios es capaz, Él es el único capaz de tomar un momento malo y convertirlo en algo bueno. Génesis 20:50, lo leímos también en Ser Probados. Génesis 20:50 nos cuenta la historia de José. Cuando José fue vendido como esclavo, era un buen muchacho, era correcto, honraba a su padre, seguramente era obediente, por eso su papá lo amaba, le dio una túnica de colores. Sus hermanos lo toman, lo querían matar. Uno de ellos, gracias a Dios, se le encendió la velita, porque en ese entonces no había foco, sino le encendió la velita. Y no, hombre, mejor vendámoslo, lo venden. Llega a la casa de Potifar, lo acusan de un intento de abuso sexual, lo meten a la cárcel. Tuvo una temporada de 13 años malos. 13 años. ¿Qué había hecho José para estar en medio de esa situación? Alguien puede decir, no, es que era todo creído porque le contaba los sueños a sus hermanos y no sé qué. Es que ¿quién no va a contar una buena noticia cuando recibe una buena noticia? ¿Qué había hecho entonces José? Si el que está a la par suya está dormido, peísquelo. Pero duro, duro, no haga como que lo va a pellizcar, duro, que se le quite la mala maña, duro, pellizquelo. ¿Qué había hecho entonces José para merecer lo que estaba viviendo? Solo a vos te voy a predicar porque solo vos me contestás. ¿Qué había hecho José para merecer lo que estaba viviendo? Nada. Pero en Génesis 20:20, en un reencuentro con sus hermanos, Él les dice, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Y esa palabra bien se traduce en bondad. Esa palabra bien se traduce en agaxos, en tu bien. Tornar algo malo en algo bueno, esa es la bondad. Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que ahora vemos y para salvarle la vida a mucha gente. Fueron 13 años malos, malísimos. Pero José aprendió a vivir en la voluntad y en la bondad de Dios. Y cuando vivió en la bondad de Dios, hasta en la cárcel fue próspero. No era la situación ideal, no era lo que el padre de él anhelaba, pero era lo que Dios iba a usar para salvar de la muerte de hambre a Israel. Tu momento malo, hoy te está diciendo el Señor, el momento malo que estás pasando es para que más adelante alguien pueda tener provisión, alguien pueda tener una palabra, alguien pueda salir de donde tú hoy estás, porque ve la bondad en la que tú has vivido. El Señor convirtió cárceles, el Señor convirtió esclavitud en José,
la convirtió en tronos, la convirtió en promociones, la convirtió en corona. Llegó a ser el segundo del faraón. Solo sobre él estaba Faraón. De ahí él era la máxima autoridad en Egipto. Y salva a su pueblo del hambre. Porque tu peor momento, el peor momento que hoy estás viviendo, si la bondad de Dios se manifiesta en tu vida, va a ser un testimonio glorioso. Va a ser un testimonio glorioso. Es difícil decir amén cuando uno está metido en el hoyo. Pero escuche la palabra, porque yo sé que el Señor le va a fortalecer con esto. Hay otra historia en Esther, de la reina Esther. No puedo hablar de nadie más. Libro de Esther, Esther. Y lo pueden encontrar en Esther 3, eso no está ahí. Viene Amán, muy amablemente, convence al rey de que los judíos son peligrosos y que permita el exterminio de los judíos, que firme un decreto por el cual permita el exterminio de los judíos, y que el decreto incluya que los judíos no pueden defenderse, sino se tienen que dejar acribillar, se tienen que dejar asesinar. Y el rey firma el decreto. Era un anuncio de muerte, era un anuncio de dificultad, era un anuncio doloroso. Imagínese usted ser la reina y que su esposo haya hecho un decreto que mate a su propio pueblo. ¿Cómo podría haber estado Esther? Aparte que le hubiera querido colgar de un árbol y le hubiera querido pedir el divorcio. Pensando en su pueblo, estaría preocupadísima. Es mi pueblo, es el pueblo de Dios. Y este feo que es mi esposo, hubiera podido decir ella, decretó que los maten sin que se puedan defender. Pero Esther oró. Y el Señor, mostrando su bondad, después de un anuncio de muerte, va con el rey y encontró la bondad del rey. El rey no pudo quitar el decreto, pero entonces hizo otro decreto en donde decía que los judíos se podían defender, que podían meter las manos. Y entonces los judíos, al poderse defender, derrotaron a todo el pueblo que se había levantado por medio de ese decreto. Fue derrotado por los judíos. Pero fue una palabra de Esther la que hizo que Dios hiciera bondad. En un anuncio de muerte, en medio de una situación oscura y difícil, Dios hizo algo bueno. Muchos hasta se querían hacer judíos, querían circuncidarse y ser parte del pueblo, porque habían logrado entender que solo Dios era capaz, solo Dios tenía la virtud de revertir algo tan negativo para que saliera a favor de ellos. Yo no sé si a usted le ha pasado que conoce gente que dice, no, ¿y por qué todo le sale bien? Hay gente que he conocido que todo le debería salir mal si tiene todo en contra. Y todo le sale, puro gato panza arriba, dice uno, cayó, pero así. Pero ¿sabe qué es eso? La bondad de Dios. Mire, perdóneme si yo le estoy contando el agua azucarada. Mi intención no es esa, sino mi intención es que cuando usted cante esa canción, realmente vaya a un momento oscuro y usted en ese momento oscuro que vivió pueda ver que ha vivido en la bondad de Dios. El apóstol le contó unas situaciones que se han dado con algunas iglesias y decía, Señor, pero ¿por qué no mandas un rayo? ¿Por qué no haces tal cosa? Como dijo aquel TikTok, Señor, tuya la venganza, pero yo sí soy instrumento tuyo, yo aquí estoy, ¿verdad? Y uno quiere hacer justicia por mano propia. Pero el Señor me decía, si vives en mi bondad, el momento de destrucción,
el momento de escasez, el momento oscuro, el momento difícil, el momento no grato, el momento de redes rotas, el momento de cansancio, el momento de debilidad, yo lo voy a revertir para algo bueno. Sigo pidiendo el rayo, no se lo voy a negar, pero de ayer para hoy ya no lo pedí. Del viernes para ayer todavía sí lo pedí. Si vivimos en la bondad de Dios, lo malo que estás pasando, Dios lo va a tornar en algo positivo. Está una historia en 2 de Reyes 4. Está la viuda, se acerca al profeta Eliseo y le dice: me van a quitar a mis hijos, mi esposo se murió, me van a quitar a mis hijos y yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y entonces Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y le dice: bueno, pues no tengo nada. No, sí, tengo un poquito de aceite. Bueno, ve, pide las vasijas, todas las que puedas, no pocas, sino muchas, y pues llénalo, ¿verdad? Y el aceite va a fluir. Y mire, fue tanta la bondad de Dios que se mostró ahí, que no solo pagó su deuda, sino le alcanzó para vivir ella. Era un anuncio de esclavitud, de escasez, de separación, de división, de derrota, pero Dios le dio para lo que necesitaba y hasta más. Esa es la bondad de Dios. Y yo no sé si usted se alegra. Yo me estoy tratando de recordar todos los momentos que he vivido la bondad de Dios, y la verdad que uno vive de bondad en bondad del Señor, porque hay temporadas de muchos baches, hay temporadas muy buenas donde uno dice: chica, hasta estoy más consagrado, de plano como oro más, el Señor me está bendiciendo más, ¿verdad? Y uno hasta se extraña uno que no haya prueba. Pero en momentos de prueba, la bondad de Dios es lo que te sostiene. Y una noticia difícil, pero salió algo glorioso. En medio del robo, de la pérdida, de la división, de la derrota, de la infidelidad, del engaño, del dolor, de la crisis, Dios puede sacar algo positivo para ti. Porque esa es su bondad. Esa es su bondad. Porque Dios es bueno. Entonces regresamos un poco a Lucas 5. Y en Lucas 5 entonces Pedro cae de rodillas con temor y le dice: Señor, apártate. Porque cuando uno está en una situación difícil, uno cree que cuando le quieren hacer algo bueno por uno no se lo merece, porque uno cree que es pecador. Pero dígame, ¿quién en la Biblia no era pecador y aún así recibieron milagros? Vuelvo a repetir, no, esto lo había pensado. Yo decía: no, es que como Moisés era buena onda, Abraham era cuate de Cristo, entonces por eso Dios les hacía milagros. No, pero todos en la Biblia no hay ni uno solo. Tal vez Job, que la misma palabra habla que Job era al 100, pero de ahí todos recibieron milagros. Todos recibieron milagros. Pero Pedro entendió lo que los antiguos y los hebreos entendían: que lo que él había visto esa noche solo podía ser Dios mismo frente a él. No era un ángel, no era un santo, no era un brujo, no era un pastor, no era un anciano, no era un líder, no era un hermano, era Dios mismo, porque es el único que tiene la capacidad de ver una noche tan oscura y convertirla en una pesca milagrosa. Es el único. Es el único. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy no te estoy hablando de las cosas que vienen como consecuencia de algo. Si a mí o a una persona la cachan robando, se merece un castigo, ¿cierto? Si una persona pues no cuida su salud, va a venir enfermedad. Son consecuencias.
estamos hablando de situaciones que son injustas, que uno dice, Señor, ¿por qué? Ahora que estoy tratando de hacer las cosas bien en mi matrimonio, que Señor, entendí que debo amar a mi esposo, a mi esposa, ahora esta o este me sale con que no me ama y se va con otra, se va con otro. Ahora que yo estoy dando diezmo, ahora que yo estoy entregando y ordenando mis finanzas, me cortaron proyectos, me cortaron trabajo. Señor, ahora que yo ya no pongo de pretexto el trabajo, sino de verdad procuro ir a tu casa a servir y que tú seas el primer lugar en mi vida. Señor, ahora mi familia está quebrada, está fracturada. De esas situaciones injustas es a las que me refiero y en las que se mueve la bondad de Dios. Salmo 27:13. Y hubiera yo desmayado, dice el rey David, si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. La bondad de Dios no es para que te vayas al cielo, la bondad de Dios es para que la vivas aquí. Aquí en la oscuridad, aquí en el momento difícil, aquí en el momento de crisis, aquí en el momento de prueba. Por eso es que tú vas a ver la bondad de Dios aquí en esta tierra. La palabra del Señor habla de que el que deje padre, madre, hermanos, esposa, hijos y todo por servirle a Él, tendrá multiplicado hasta 100 veces en esta tierra y en la venidera. Es una promesa chilera, hermosa, tómela y hágala para usted y practíquela. Pero aquí está hablando de que lo que sostiene muchas veces tu fe, tu vida, tu caminar, es esa bondad. Ver que todo va en contra, pero confiar en que Dios sigue siendo bueno. Por eso dice él, hubiera yo desmayado, me hubiera desfallecido, me hubiera quedado tirado, ya no hubiera seguido, si no creyera que tú eres bueno. Solo nuestro Dios tiene la virtud de convertir una noche oscura en una pesca milagrosa. Hay un ambiente propicio para que se dé la manifestación de la bondad de Dios. La primera, yo no encontré una imagen más injusta y más dolorosa que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La bondad de Dios se va a manifestar en tu vida cuando hay dolor e injusticia. Como le digo, no es porque lo agarraron en la movida y entonces se merece un castigo. No, es porque usted está haciendo las cosas bien delante del Señor y vino ese mal momento como de repente. Se refiere que en el momento que estamos sirviendo viene un diagnóstico de enfermedad, viene un diagnóstico adverso. Estás procurando hacer las cosas bien en tu matrimonio, pero ya no hay amor. Te dan la noticia de que ya no hay amor. Estás procurando hacer las cosas bien en tu trabajo, pero te dan la noticia que aquí está tu liquidación, que le vaya bien. Estás procurando hacer las cosas bien y las cosas te salen mal. Pero déjame decirte en esta mañana que si tú estás pasando situaciones dolorosas y de injusticia, eres candidato para estar en la bondad de Dios. No, todos se alegraron. Si tú estás pasando un momento de dolor, un momento de crisis, un momento de pérdida, un momento de engaño, un momento de robo, un momento de enfermedad, un momento de dolor, un momento de injusticia, donde se están diciendo cosas de ti que no son ciertas, en donde te están menospreciando, en donde estás viviendo situaciones de dolor e injusticia, eres candidato para estar y manifestar la voluntad y la bondad de Dios. Si usted hoy se había venido preguntando, Señor, ¿por qué? Hoy el Señor le está respondiendo: quiero manifestar mi bondad en ti. Voy a manifestar mi bondad en ti. Esa es la primera. El segundo ambiente, situación propicio para que se manifieste la bondad de Dios es cuando estamos sirviendo
y obedeciendo. Ahí ya nadie dijo amén. Volvamos al ejemplo de José. José la estaba pasando mal, lo estaban tratando con injusticia, estaba pasando un momento doloroso. Pero cuando la situación difícil lo alcanzó, tocó a su puerta, lo devastó, en medio del dolor, en medio del llanto, en medio del duelo, de la dificultad, de las preguntas, del temor inclusive, del preguntarse, Señor, ¿por qué a mí? La respuesta de José fue contundente y fue seguir sirviendo al Dios fiel y verdadero. La respuesta de José ante esta injusticia, ante el dolor, fue aferrarse a Dios. Fue agarrarse fuerte de Él y decir, yo me tomo de la bondad de Dios. Yo me aferro a sus promesas, a esos sueños que Él me dio, porque Él los va a cumplir, porque Él me los dio. Pero tu bondad me encontrará sirviendo y obedeciendo. Ahí ya se va poniendo difícil la cosa, decir amén, va. Porque eso significa morir a nosotros mismos, a la comodidad propia, para vivir en su bondad. Él entró a la cárcel, no era la situación ideal, no era agradable, no era el día más lindo y feliz de su vida. Entró a la cárcel. Él pudo haber empezado a maldecir, a decir, sí, de plano Dios no existe, y de plano Dios se olvidó de mí, y de plano Dios ya no me quiere, y de plano, Dios, ¿dónde estabas cuando me pasó tal cosa? ¿Por qué permitiste, Señor? Y hubiera podido empezar a decir un montón de cosas, pero su actitud fue tajante, su decisión fue tajante, y decir, yo me aferro a la bondad de Dios. No se peleó ni enojó con el Señor, sino sirvió, llegó a ser administrador de la cárcel. Prosperó la cárcel. ¿Dónde ha visto usted una cárcel prosperada? En buenos términos. ¿Dónde la ha visto? Pero ¿qué hizo José? Se aferró en la bondad de Dios. No dejó de decir Dios es bueno. Como me metió a la cárcel, de plano Dios no existe. No. Dios, él dijo, no, Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno, es el único y verdadero Dios de Israel, el único Dios todopoderoso. Y si Él me dijo que un día se inclinarían ante mí, y si Él me dijo, Él lo va a hacer. Regresemos a Esther. Podría haberle pedido el divorcio, podría haberle decir, bueno, vos, ¿qué te crees vos para levantarte contra mi padre, contra mi pueblo? Y hubiera podido decirle, bueno, como vos hiciste lo que hiciste, yo quiero el divorcio. Pero no. Fue y buscó a Dios. Y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Y fue con el rey y le dijo, mira, ¿me querés? Le dijo. ¿Me amás? Le quiero pedir un favorcito, le dijo. Y con la gracia que solo Dios puede dar, revirtió el edicto del rey. No se puso a hablar en contra de Dios. Siguió sirviendo, siguió el servicio y al llamado de su rey, de su esposo, hasta que pudo hablar con él y se revirtió. Volvamos a la viuda. La viuda hubiera podido decir, bueno, aquí se acabó todo, mis hijos, tómense esto y ya no vamos a despertar. Hubiera podido decir, sí, me cae mal, fulano de tal, el esposo, ya muerto el pobre señor, y echarle pestes y maldecirlo. Pero no. La viuda fue y se puso a los pies del profeta y le dijo, profeta, ¿qué hago? Fue con Dios. Fue con Dios. Accionó. Fue obediente en la palabra que Dios le dijo. Ve, pide todas las vasijas que puedas, llénalas, véndelo, y eso el Señor te va a sacar. Y así vamos a poder buscar muchos relatos en la palabra del Señor. Pero la bondad de Dios se manifiesta cuando ante lo injusto, ante las malas noticias, reaccionamos sirviendo y obedeciendo. Y eso significa dar una milla más. Porque ¿quién en momento de muerte
puede tener la fuerza y la voluntad de decir voy a seguir sirviendo? Cuando acaba de enterrar a un ser amado, cuando está a punto él mismo de morir por un diagnóstico malo de salud, no hay fuerza. Honro la vida de Cori. Cori, le digo yo que es mi Rosita personal. Yo tengo mi propia Rosita allá, solo que se llama Cori, Corina, y trabajó conmigo durante todos estos años. Y lamentablemente hace algunos meses le diagnosticaron células cancerígenas en su matriz. Y de todos esos días en donde ha estado en quimioterapia, en donde ha ido al médico, donde ha hecho tratamientos, se ha tomado cosas, una sola vez faltó a la iglesia. Una sola vez. Y yo con un pie que no me puedo ir a infiltrar, siento que ya no quiero danzar, me duele caminar y soy chillona, y una vez faltó a la iglesia. Su reacción ante la muerte fue seguir sirviendo, ante un diagnóstico que sigue en proceso y que seguimos orando por ella. Y si estás viendo, mi hija, Dios te bendiga, y sigo orando por ti, y ayúdeme a usted a orar también, aunque no la conozca. Es la de las mangonadas, por si le das referencia. Ella es mi Corina. Nuestra reacción debe ser dar una milla más, un tiempo más, servir un día más, obedecer un día más, y la bondad de Dios se va a manifestar. Le pido que se ponga de pie. Se puede ir a la otra. Y esto es dar la mía más. Toda la noche estuvimos pescando, Jesús. Toda la noche. Pero en tu palabra echaré la red nuevamente. Porque el milagro, la bondad de Dios encontró a Pedro trabajando, sirviendo, adolorido. O sea que cumplía los dos ambientes: el dolor del cansancio, y en este caso el servicio o el trabajo. Pero el Señor te dice: una milla más, una más. Salmo 27:14. Ya vamos a terminar, estamos en lo último. Salmo 14, lo leímos, Salmo 27:14. Desde el 13 dice: hubiera yo desmayado si no habría de creer que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero mira lo que dice el 14: aguarda a Jehová, o sea, espera a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, esa es una afirmación, seguridad, fe. Espera en Jehová. Una más, una oración más. Pasa al siguiente. Una oración más, un kiosco más, una canción más, una lágrima más, y la bondad del Señor se va a manifestar. Pero no te canses, sigue sirviendo, sigue obedeciendo en medio del dolor, en medio de la injusticia, y entonces la manifestación de su bondad, nada ni nadie la va a poder parar, porque esa es una virtud única de Él, y contra Él no hay nada que se pueda parar, no hay nada que se pueda establecer. Una canción más, un kiosco más, una oración más. Cierre sus ojos, haga una oración más. Aquella oración que se había rendido de hacer, porque dijo: bueno, si Dios es bueno, ¿por qué pasó esto? Mejor ya no voy a orar. De plano Dios no me va a contestar. Hoy Dios te dice: una oración más, un tiempo más. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Salmo 136. Que eso nunca se aparte de tu boca,
Que nunca se te olvide lo bueno que Él es y lo bueno que Él sigue siendo en medio de la crisis. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos, alguien que pueda levantar su voz. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Una palabra más, un toque más, un clamor más, un día más. Si hoy no te fue bien, mañana puede ser el día de la manifestación de la bondad de Cristo. Un día más, un toque más, una canción más, un clamor más, una oración más. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Alguien en esta iglesia debería estarlo diciendo con fe. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias porque Él es bueno y su amor es para siempre. Salmo 118. Él es bueno y su amor es para siempre. Un clamor más, vamos iglesia, una oración más, una oración más, un momento más. Dile: Señor, en el momento más oscuro, en el momento más difícil, en el momento de dolor, en el momento de injusticia, en el momento de prueba, en el momento de muerte, en el momento de robo, en el momento de engaño, tu bondad me sostiene. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su amor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Un esfuerzo más, te dice el Señor en esta mañana. No dejes de clamar, no dejes de orar por aquello que has creído que ha estado detenido, porque la bondad de Dios es la que te va a sostener en medio de la crisis. Es la que se va a manifestar en el momento más oscuro, en el momento más difícil. Es su bondad la que te va a sostener. Su bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en su casa habitaré por largos días. Salmo 23. La palabra está llena de momentos de bondad, pero está precedida de momentos de dolor, de injusticia, y de momentos y temporadas de servicio y obediencia. Esfuérzate y aliéntate. Espera en Jehová. Y si usted hoy está pasando una temporada gloriosa, dígale: Señor, gracias, porque ahora entiendo que fue tu bondad la que se manifestó para que hoy tenga una buena temporada. Solamente Dios tiene la virtud. Solamente Dios tiene la virtud de convertir la muerte en vida. Solo Dios tiene la virtud de convertir una noche oscura, fría, cansada y difícil en multiplicación y abundancia. Solo Dios tiene la virtud de poder convertir la injusticia y la cárcel en tronos, coronas y promociones. Solo Dios tiene ese poder, esa capacidad y esa virtud. Y usted que está aquí, levante sus manos. Usted que está ahí en casa puede levantar sus manos también. Hoy dé una canción más, un tiempo más, una oración más. Dígale: Señor, solo tú me sostienes. Solo tú me sostienes. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. En tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Ahora sí lo puede cantar. Yo cantaré de la bondad de Dios. Puede decirle: mi vida ha sido bueno, pero hoy sí dígalo convencido y dice: hey, mi vida ha sido bueno. ¿Cómo ha sido el Rey? Hey, mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la
Hoy aférrese a su promesa y dice: amo tu voz y me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad y te conozco como padre y como más y como amigo fiel. Mi vida está como en la bondad de Dios. Oh, levante sus manos y diga: hey, mi vida ha sido buena, solo tú has sido fiel. Hey, mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Hoy dígale: tu fidelidad me persigue, tu bondad me persigue. Dígalo fuerte: tu fidelidad sigue. Tu fidelidad sigue. Claro, todo lo que soy a ti, solo a ti, mi rey. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido. Se puede escuchar hoy al pueblo cantando de su bondad. Dígalo fuerte: hey, mi vida ha sido con. Hoy el Señor te dice: mi bondad y mi misericordia te persiguen, te seguirán todos los días de tu vida, pero permanece en mi casa, sírveme, entrégame tu todo en la crisis. Yo no estoy pasando lo que tú estás pasando, y tal vez pareciera ser poco empático decirte esto sin tal vez entender tu caso, tu situación, pero es que no importa qué tan difícil sea, el Señor es el que hoy te dice: dame tu todo. No te lo digo yo, te lo dice el Señor. Dame tu servicio, dame tu obediencia en medio del dolor, en medio de la injusticia. Si tienes que venir a servir con una muleta, ven, pero que se note ese esfuerzo en medio del dolor. Y entonces habrás dado una milla más. Y en esa milla más, en ese momento donde te ibas a rendir, su bondad comienza a manifestarse. O levanta tus manos, cierra tus ojos y dile: Señor, no me había dado cuenta que había vivido tanta bondad tuya. Él es el único que puede convertir la muerte en vida. Él es el único que puede revertir el diagnóstico que nadie más ha podido. Eres el único que puede cambiar el destino de muerte, de destrucción. Él es el único. Si esta palabra fue de bendición, quiere compartir algo con nosotros, necesita oración, escríbanos y con mucho gusto estaremos orando por usted. Le invitamos a nuestro próximo servicio. Véngase porque el Señor tiene una palabra especial para usted.